Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén. Bendiciones al Señor. Bien, vamos una vez más aquí en la casa de oración. Vamos a meditar la palabra del Señor. Y para ello nos vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 10. La primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11, versículo 11. El que lo encontró me dice amén. Corintios, 13, 11. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Padre, tu palabra, Señor amado, vamos a meditarla, Señor, que sea tu sabiduría y la inteligencia de lo alto, Señor, para entender y comprender, Señor amado, acerca de tu palabra, Señor. Que sea usted haciendo lo que tenga que hacer, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, haga ese eco en nuestras vidas, Señor. Y cada oyente, Señor amado, que nos esté viendo a través de las plataformas, de las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar meditando la palabra del Señor acerca de, bajo el tema, ¿soy creyente o discípulo? En la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 11, nos habla algo muy interesante acerca de que dice que cuando era como niño, hablaba como niño. Cuando está hablando de niño, nosotros nos podemos hacer referencia acerca de cuando recién fuimos convertidos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Es ahí donde hay un proceso, donde hay un cambio, donde el Señor comienza a tratar con nuestras vidas. Y podemos coger esta similitud, lo que habla el apóstol Pablo a los Corintios, que dice que cuando yo era un niño, yo hablaba como niño. Y es así. Cuando entramos en el plano cristiano y somos recién nuevos, nuestra mentalidad es un poco diferente a la que es hoy en la actualidad. Sí. Hay una distancia bien grande desde que nos convertimos en la autoridad. El apóstol Pablo dice que cuando era niño hablaba como niño. Ese deseo, ese ardiente que tenemos en nuestras vidas de querer predicar la palabra del Señor y salirnos a predicar la palabra del Señor, hablábamos, y muchas veces hablábamos porque no entendíamos también las cosas que nosotros hablábamos. Teníamos una forma de predicar, una forma de hablar a las personas, y muchas veces se cometían errores. No sé si usted, cuando usted se convirtió y cuando usted predicaba la palabra del Señor, no sé si usted, por mí, hablo por mí, cuando yo recién comencé a predicar la palabra del Señor, yo comencé a escribir, estudiaba, yo escribía, y ahí comenzaba a hablarlo. Yo lo tenía anotado y yo lo escribía, y eso yo hablaba y predicaba. Resulta que cuando, en la actualidad, yo quise leer aquellos mensajes del 2015, en cual yo acepté a Cristo, 2015.
Y yo leía y yo me reía porque decía, wow, hay tantos errores, hay tantas cosas que no debía haber hablado, hay tantas cosas que tenía que aumentar, tenía que quitar, ¿ya? Pero no lo hacíamos con esa intención de dañar a los oyentes, a los pecadores, no, sino porque era nuestro fervor, ese amor, esa pasión de predicar por las personas de afuera. Y hablamos cosas que muchas veces no deberíamos hablar. Pero en el transcurrir del caminar vamos nosotros puliéndonos. Dice en la Biblia, dice que y pensaba como niño. Nuestro pensamiento era, wow, yo quisiera predicar, quisiera alcanzar las demás almas, quisiera yo seguir adelante, y yo creo y estimo que uno de nosotros tuvimos una figura espiritual que quisimos parecernos a él. ¿Me hago entender algo más? Un poco más. Quizás alguien dice, wow, yo quisiera ser como el pastor Jorge Mariscal en aquellos tiempos. Yo quisiera ser como Gigi Ávila, como Jorge Rasky, aquellos varones. Yo creo y estimo que cada uno de nosotros nos trazamos un pensamiento de querer ser igual a esa persona. No creo que yo haya sido el único. Dice que cuando y juzgaba como niño. Vamos a hablar, como les dije, bajo el tema, ¿somos creyentes o discípulos? Y vamos a ver 7 puntos acerca de creyentes y discípulos. Y vamos a ver si verdaderamente nosotros, ¿cuál de las dos opciones somos nosotros? Recordando que cuando un niño, ahora tomando en el plano literal, un niño, aquel niño que camina y juega, que vive sin preocupaciones, que no tiene nada en la mente, que no tiene nada que hacer, solo su vida es jugar, reírse, llorar. Y cuando va creciendo, aquel niño va agarrando, se puede decir, experiencias, donde va a ser fundamental durante su crecimiento. En el Evangelio nos habla y nos dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, nos muestra la manera de hablar. 3 puntos nos muestra el versículo 11: hablar, pensar y juzgar. Nuestra manera de hablar, ¿cómo hablo? ¿Qué sale de la boca cuando estoy bajo presión? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos cerrados? Cuando ya no queremos más nada, ¿qué sale? Nuestra manera de pensar, ¿cómo pensamos? ¿Cuál es nuestra cosmovisión? O sea, lo más adelante, lo que sigue el día a día. La manera de juzgar, ¿cómo juzgamos? ¿Cómo evaluamos nuestras prioridades? Pero lastimosamente, quiero resaltar un poco acerca de juzgar. Hoy en día, hay la mitad del cristiano, 50% del cristiano, que enseña al pueblo que el hombre no puede juzgar. Y hay otro 50% que el hombre sí puede juzgar.
Y se toma el versículo que con la misma vara que mides serás medido. Pero en otro pasaje dice que hay que juzgar con justo juicio. Cuando el creyente en su caminar y las personas que les enseñan su caminar, y hasta ahorita lo sigo viendo, aquellas cabezas que enseñan a aquellos creyentes a acercarse a las personas, es de una manera déspota, sutil, tosca, mala y juiciosa. Sí, hasta el día de hoy sigo escuchando a aquellos predicadores así, porque así le están enseñando a ellos. Han perdido ese tacto, han perdido ese respeto. El hecho de que nosotros seamos cristianos evangélicos no significa que hay que coger a la persona e enviarlo de uno al infierno. Porque si nos vamos al Evangelio y vemos a nuestro Señor Jesucristo, los únicos que le lanzaba piedra eran los fariseos y a los saduceos y a todos estos feos. En la Biblia no menciona ni registra que Jesucristo haya condenado a un pecador, o que no le haya dado una esperanza al perdón. No registra en la Biblia. Y si usted lo registra, enséñame. No va a encontrar. Atacaba más a estos religiosos que vendían el Evangelio, que se oponían a la ley para solo a sus beneficios. A ellos atacaba Jesucristo. A ellos los señalaba, a ellos los juzgaba. Pero lastimosamente estamos viviendo hoy en la actualidad donde el hombre y la mujer solo lo señalan. Este es el tiempo donde el cristiano evangélico solo señala y juzga a la persona, mas cuando no sabe si verdaderamente lo que está hablando bien. Yo soy una de las personas que le hablan a las espaldas de decir basta, pero yo soy una de las personas que no les importa. A mí no me importa. A Jonathan Chavichai lo han tirado a los suelos muchas veces y no me importa. ¿Saben por qué? Porque un día el Señor me había dicho: tú quédate quieto, tú no hagas nada, yo peleo por ti. Yo solo nomás digo: Señor, ten misericordia de esa pobre alma, ten misericordia. Pero lastimosamente aquellos hermanos, en vez de ayudar a aquel algo caído que haya hecho, sea lo que sea, el pecado que sea, lo que hace es tacharlo, dañarle el testimonio. Mas cuando no hacemos lo que nos manda la Biblia, orar por unos por los otros. Vamos a hacer un ejemplo. Si una persona le vio robando a alguien, a un cristiano evangélico, en vez de acercarle a hablarle a aquel hombre o mujer que eso está mal, que no debió hacer eso, porque la Biblia habla que no entrará un ladrón en el reino de los cielos. Pero no, esa persona coge y va y le habla a otro hermano: si supiste que esa persona cogió, se robó una plata, que por aquí, que por allá, no me digas, María
juzga y de verdad, y se van para el otro y para otro y se riega. ¿Sabía usted que cuando la persona se lo señala o lo juzga, de sea cual sea el pecado que haya hecho, usted va a pasar por lo mismo? Sí, va a pasar usted por lo mismo. Sea que robar, sea que hable mal de alguien, sea que un mal pensamiento, sea que haya caído en adulterio o en fornicación. Si lo divulga y comienza a tachar a la gente y a juzgarlo, usted va a caer lo que usted está hablando. Sí, sí. En vez de arrimar el hombro, en vez de ayudar a aquella persona. En la epístola de Pablo, en la epístola de carta que nos habla el apóstol Pablo le había hablado a los creyentes en Corintios. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 nos habla y nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recordemos que en los Corintios había un lugar, una parte de ellos que eran carnales. Yo me imagino que el apóstol Pablo también se haya puesto cabezón con los corintios, se haya molestado con los corintios. Solo en la expresión que nos hace aquí el apóstol Pablo a los corintios, de manera que yo, hermanos, le llama hermanos, no pude hablarles como espirituales, no les puedo hablar como espirituales a ustedes, porque están viviendo una vida desordenada, no quieren hacer caso. Entonces tengo que hablarles como carnales. Pero no es que el apóstol Pablo se rebajó, o que pecó, o que tuvo pleito con ellos. No. Yo les pongo un ejemplo, otro ejemplo. A mis hermanos, que somos 7, yo no me cuento porque ¿cómo voy a contarme yo? Porque estoy diciendo que voy a hablar yo también. No, los 7 hermanos, la mayoría de mis hermanos son cristianos y otros están apartados. Y yo he hablado con ellos espiritualmente. Pero cuando no me entienden espiritualmente, entonces yo tengo que hablarles como hermano que soy de sangre. Y ahí cambia ya la conversación. Porque cuando no entienden lo espiritual, entonces hay que cambiar la conversación y hablarle como hermano. Una vez un esposo de una de mis hermanas, yo le dije al esposo, le dije: si sabes que cuando se hizo de ti, ella se hizo media rara, ya que si no viene, no va a las actividades. Y yo ya hablé con ella, pero no me entiende. Pero si no me entiende, ahora sí, yo voy a hablar como hermano, ya no como cristiano, como hermano con ella. Y aquel esposo de mi hermana me dice: sí, yo sí he hablado con ella, pero que a veces no me entiende, a veces se pone molesta. Ya si no puedes, yo voy a hablar con ella. Y esta vez voy a hablar como hermano, de ella, no como cristiano. ¿A qué voy a esto? ¿A qué hago esta distinción? Porque hay maneras de hablar como cristianos evangélicos en el cual usted está animando a la persona que se vuelva. Mira, la palabra de Dios dice esto, que el otro. Pero muchas veces ya no entiende. Entonces, toca hablar con otra palabra. Pero no significa que cuando yo cambio de palabra voy a hablar déspotamente. O que le voy a mandar más allá que acá. No. Yo muchas veces como hermano, que soy el segundo de los hermanos, me ha tocado hablar con mis hermanos como hermano, ya no como cristiano, como hermano. Tratar de llegar
al corazón de ellos como hermano, por sangre. Y muchas veces han entendido y muchas veces no han entendido. Entonces, como ya no se puede hacer eso, entonces hay que orar. Si ya no podemos hablar espiritualmente ni como hermano, entonces hay que orar. Y esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, de manera que yo, hermanos, y dice hermanos, a ellos que estaban carnales. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vuelvo y recalco, el apóstol Pablo no se rebajó al pecado, a la carnalidad. No. Él tuvo que cambiar su palabra, su forma de ser y acercarse a los corintios. Es posible llevar muchos años en el Evangelio y aún así no haber crecido. Y es así. Hay muchos cristianos evangélicos que profesan ser cristianos, pero siguen vegetando. En muchas iglesias. Y ellos son niños. Podemos estar llenos de dones. Podemos hablar en lenguas y sin embargo seguimos siendo esos niños que les falta madurez. Los dones nos salvan. Hablar lengua nos salva. Aquí lo que salva es que nosotros nos mantengamos en la palabra y caminemos en santidad y en obediencia. Y que nosotros estemos evolucionando. Porque usted se ha hecho un examen de conciencia, un autoexamen, cuando usted aceptó a Cristo y a la autoridad de ahorita. Hay una gran diferencia. Hay un gran cambio. Yo creo que se lo ha notado. Porque cuando yo comienzo a leer mis prédicas en el 2015, yo digo, wow, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que decir, no decir. Y me río. O en el caminar también todas las cosas, los errores, los deslices, las debilidades, la flaqueza durante el caminar, nos hace pensar que hemos cambiado, que hemos madurado y que estamos caminando con nuestras debilidades y flaquezas de agradar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios. Por eso, mis amados hermanos, el tener todos los dones del mundo, hasta los que no existen, hablar en lengua, danzar, no me hace una persona madura, no me hace una persona que ya el cielo lo tengo ganado. No. En el mundo griego antiguo existía una palabra que hacía temblar las estructuras sociales. Matetes no solo era un estudiante, era un aprendiz, un seguidor y un discípulo. Platón desarrolló una filosofía, pero Aristóteles, su discípulo, fue quien hizo que esa filosofía se haga en pensamiento y sea transferible a las personas. Aristóteles creó academias, entrenó mentes, y cuando Roma, con todo su poderío militar, aplastó a Grecia, pero sucedió algo asombroso. Roma conquistó la tierra, pero los discípulos, los griegos, conquistaron la mente de los
romanos. Los médicos, los abogados y los maestros romanos pensaban como griegos. Los griegos, su filosofía y su léxico era bien extendido. Cuando atacaron a Roma, los griegos no solo ganaron, sino que pudieron llegar a la mente de cada uno de los romanos y pudieron cambiar la mentalidad y el pensamiento que tenían aquellas personas. Y no pensaban como romanos, sino que pensaban como aquellos griegos. Eso es el discipulado, una influencia que sobrevive y supera incluso al poderío económico y militar. Hoy nosotros estamos en una guerra similar. El mundo quiere conquistarnos con su fuerza. El mundo nos quiere atraer con todas las cosas que ofrece, todas las distracciones, todo que nos haga separar. Pero nosotros estamos llamados a infiltrarnos en este sistema y en el pensamiento del reino. Pero tenemos un problema. Es que no podemos infiltrar nada si seguimos usando pañales espirituales. No podemos hacer nada si seguimos teniendo esa mentalidad que tuvimos desde el principio que nos acercamos a Dios. Porque la manera de pensar del creyente y la manera de pensar cuando nosotros aceptamos a Cristo es muy diferente a la que tenemos hoy en día. Por eso Dios nos busca a los creyentes. Dios busca discípulos. Y voy a demostrarle la diferencia entre creyentes y discípulos. Como les dije, son 7 puntos que vamos a ver. Vamos a hasta donde nos dé el tiempo. Vergara me hace la seña. Primer punto: el creyente busca crecer, el discípulo busca reproducirse. El profeta Oseas en sus días lanzó una advertencia a su nación que revelaba la condición de muchos en ese tiempo. En Oseas capítulo 10 versículo 1 nos dice: Israel es una fructuosa viña que da fruto para sí mismo. Y es así, en el tiempo de Jesús, cuando Jesucristo le dijo a los que estaban ahí: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le dijo a los fariseos: ama a tu prójimo como a ti mismo, aquellos fariseos le dicen: pero sí, yo amo a mi prójimo. Pero para los religiosos, su prójimo era su familiar, era su parentela, era su círculo. Ese era su prójimo para los fariseos, para aquellas personas que estaban ahí. Jesucristo decía que ama al prójimo como a sí mismo. No era a ellos solamente, sino a los de afuera, al samaritano, aquellas personas que no eran nacidos, aquellos extranjeros. Por eso que el profeta Oseas dice: Israel es una frondosa viña que da su fruto para sí mismo. Es que ellos solo querían para ellos mismos. Ellos hacían solo para ellos mismos, no para compartir al resto, no para compartir a aquellas personas, a los gentiles, a aquellos extranjeros que lo tenían como sucios, inmundos, perros. Para ellos no. Pero Jesucristo viene y le cambia la mentalidad y le dice que no solo ame a ellos, sino a todos.
Hay gente que estudia la Biblia solo para decir cuando sé, cuánto yo sé. Durante mi trayectoria, tengo 33 años en la actualidad, yo he conocido bastantes personas que saben la palabra del Señor. Oiga, que usted le da el versículo y ellos le desmenuzan. Yo he conocido bastantes personas así. Y así mismo como he conocido bastantes personas así con la palabra del Señor, hoy en día su vida espiritual, su caminar es chueco. Ya no creen tanto en lo que está en la palabra del Señor, sino que se rige a su filosofía, a su teología. Oiga, y no es malo. Estudiar la palabra del Señor no es malo. Lo malo es que cuando la persona está que le da y se mete la teología, la escatología, la semática y toda esa estructura y esa rama filosofal, que dejan la comunión con el Señor y comienzan a venir espíritus de error. Y no hay un balance entre la palabra del Señor y la oración y el ayuno. Por eso es que hay muchas iglesias y muchos pastores que son maestros, pero hoy en día, por su filosofía, por su teología, han cambiado la palabra del Señor. No, es que la Biblia dice esto, pero mi teología dice esto. Es como el catolicismo. La Biblia dice esto, pero no. Lo que dice el catecismo, eso yo me baso. La Biblia no, el catecismo. Y así es el cristiano. No, yo me baso en mi teología, pero la Biblia no. Y es como las personas se jactan por su sabiduría, que porque estudia la Biblia dice, es que yo sé. Creyentes que oran y ayunan buscando la unción y la llenura del Espíritu Santo solo para jactarse, solo para que la gente le vea y restregarle todos los días que piensan que está bien. Y eso es vivido hoy en día. Muchos cristianos se jactan y dicen, que yo ayuno, yo vigilio, yo hago vigilia, yo soy un hombre en oración, yo me encierro, que por aquí, que por allá, que le ganó los ayunos a Gigi Ávila y a Jesucristo. Como dijeron por ahí un hermano, son es buche y pluma. Buche y pluma. Porque en el momento de la verdad, en el momento en que tiene que pararse firme y hacer algo para Dios, no lo hace. No lo hace. Se jactan solo porque ayunan, vigilan y no. Y vuelvo y resalto, el ayuno y la vigilia no es malo. Nada de esto es malo. Los ejercicios espirituales no es nada malo. Lo malo es que cuando la gente se jacta porque dicen que ayuna y hace esto, que el otro y el otro y el otro y el otro, y cero a la izquierda. Cero a la izquierda. Debemos de entender que el fruto que se guarda y no se comparte como el maná y se pudre. Si guardamos algo que no es para edificar a los demás, si hacemos algo y no es para edificar a los demás,
de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. El discípulo no lucha solo por su crecimiento espiritual. El discípulo tiene hambre de reproducción. Jesús no nos salvó para simplemente llevarnos al cielo. No. Él dijo en Juan capítulo 15, versículo 16: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y que seáis así mis discípulos, y no me elegíais a vosotros mismos, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayan y lleven frutos. Entonces, el discípulo con el creyente hay una gran distancia. El creyente busca crecer por sí mismo para agradar a los demás y para exaltarse él mismo. Pero el discípulo busca reproducirse. Jesucristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos manda a que nosotros los reproduzcamos, a que vengan almas al reino. Si no estás monitoreando a nadie, si no estás interviniendo en el crecimiento espiritual de otros, si nadie está siguiendo tus pasos hacia Cristo, entonces, por duro que sea, hay que decir a aquellos hermanos que estos hermanos están jugando como niños en el jardín. No están haciendo nada por ensanchar el reino de los cielos. ¿Cuánto le alaban al Señor? Nos quedamos